El Hospital Country 2000 presenta. Alberto, pues qué gusto tenerte aquí para platicar un poquito sobre todo el espectro de la transfusión, de las transfusiones, ¿no?, de sangre. Muchas gracias por invitarme aquí a dar a conocer un poquito de qué es lo que hacemos y pues de toda esta área que es el banco de sangre, vaya, la medicina transfusional. ¿Cuánto tiempo tienes ya en esto? Actualmente tengo ya 5 años y medio de experiencia en el área. Pues ya algo. Qué bien, qué bien. Ahorita antes de empezar a platicar formal, estábamos charlando ahí leve sobre los beneficios que puede tener para el que va y dona sangre. Claro, el hecho de que tú dones sangre, digo, el primer beneficio desde mi punto de vista es el hecho de que tú puedas ayudar hasta 3 o 4 personas dependiendo de qué es lo que se obtenga al 100% de tu sangre, pero puedes ayudar hasta 3 personas promedio con una sola donación de sangre. Digo, ese es como el primer beneficio. De ahí en más, pues obviamente el hecho de que tú vayas a recibir estudios completamente gratuitos, una valoración médica completa, que digo a todos pues nos cae bien, ¿no? El hecho de que obviamente nos hagamos este tipo de estudios para saber cómo está nuestro estado de salud. Claro. Y pues obviamente ya el beneficio también que es muy común, pues la cuestión de que te va a ayudar a que tus células, a que tu médula ósea produzca unas células de manera más continua. Te ayuda a esta producción. Entonces son como los beneficios generales que puedes obtener, vaya, al realizar una donación de sangre. Está muy bien. Digo, aparte de toda la cuestión ya social, ¿no? O sea, la aportación que das a los demás. Exactamente, sí. O sea, el hecho de precisamente eso, o sea, el que ayudes hasta 3 personas, que estas personas pueden ser desde adultos mayores hasta niños recién nacidos que necesitan una transfusión. Entonces, la verdad sí es muy gratificante, claro, ¿no? Claro. Porque dices, voy a ayudar, no sabes al final ni a quién vas a ayudar, pero a alguien al final va a llegar tu sangre, ¿no? Sí, y eso sí es, tenlo por seguro que donación que tú hagas es donación que sí o sí va a ayudar al menos una vida a que se salve. Qué Entonces, padre. Creo que es algo muy bonito y un sentimiento que se te puede quedar, vaya. Claro, y que en algún momento dado, porque llega un momento también en el que ya ves que seguido, digo, nos pasa a veces en los grupos de que, oigan, necesito un donador para la tía, para el abuelito, para el amigo, o para alguien que simplemente no conoces de la empresa o algo, ¿no? Y a veces que estamos en la otra posición y dices, Chihuahua, no hemos conseguido donadores o gente que está en el seguro y necesita que le donen. Entonces a veces sientes la impotencia de decir, híjole, tengo un pariente y hace falta que alguien venga a donar sangre y no llega nadie, ¿no? O se tarda un poquito más o te aplazan la operación o la cirugía porque no llegó. Digo, no en todas partes pasa esto, pero pasa seguido. Y hacer una impotencia. Fíjate que malamente, digo, no me gustaría decir esto, pero sí es algo más común de lo que pensamos. O sea, al menos en esta parte del mundo, digo, menciono esta parte refiriéndome a toda América, principalmente Latinoamérica, y pues enfocándonos en México. La donación no es algo que tengamos como tan arraigado. Simplemente tenemos esta sensación de que solamente vamos a ir a donar sangre cuando algún familiar lo necesite o cuando algún conocido lo necesite. Entonces, precisamente ahí es cuando nos enfrentamos a este tipo de problemas, que cuando nuestro familiar o algún conocido lo necesita, nos enfrentamos a que no hay sangre, a que no conseguimos donadores del tipo de sangre del paciente, porque esa es otra, no cualquier tipo de sangre se le puede administrar a todas las personas. Entonces, nos enfrentamos a este tipo de problemas, pero, por ejemplo, hay países, por hacer una mención, España, en donde la cultura de donación es que todos donan. Todos, desde que tienes una edad legal para poder ser donador de sangre, todos realizan este proceso de donación. ¿Qué genera esto? Que obviamente todos los bancos de sangre siempre tengan las reservas suficientes para poder dar servicio a todos los pacientes que lleguen. Por ende, pues obviamente no hay cirugías retrasadas, no hay tratamientos de pacientes que se retrasen. Entonces, esto conlleva pues a que los pacientes se mejoren mucho más rápido y más rápido puedan regresar a casa con su familia. Es un conjunto de beneficios para todos, ¿verdad? O sea, está buenísimo porque, como dice, no se retrasan las cirugías, dejas una cama más rápido, sales más rápido, hasta gastas menos porque los tiempos de los hospitales, o sea, vaya, al final de cuentas, como dices, pues qué padre que sea algo. Aquí estaría bueno que se empezara a hacer algo al respecto, ¿no? De poder sí, de hecho, precisamente en México, digo, sí tenemos nuestro organismo que es dependiente de Secretaría de Salud, el cual es el que precisamente nos rige a los bancos de sangre. Nosotros tenemos que seguir normativas para poder dar un servicio. Parte de esta normativa precisamente habla sobre que tenemos que estar haciendo campañas constantes de donación.
Hay un día en específico, ese día no es en México, es el Día Mundial precisamente del Donador Altruista. Este día es el 14 de junio. Ok. Todos los bancos de sangre, todos, el 14 de junio sí o sí tenemos campañas de donación altruista. Pero independientemente de que ese día sea el día exclusivo del donador altruista, ahora sí que lo que pretende Secretaría de Salud es que todos los bancos constantemente estemos motivando a las personas a que vayan a donar de manera altruista. Sí. Tú como hombre puedes donar 4 veces en un año, inclusive. Con que pasen 2 meses entre una donación y otra, puedes volver nuevamente a ir a un banco de sangre a volver a donar sangre. Ok. En el caso de mujeres solamente pueden donar 3 veces en un año, pero pues imagínate cuántos hombres y mujeres no somos en el país. Si todos con más de 18 años hiciéramos este tipo de donaciones, pues literalmente los bancos ahora sí que... No habría problemas de desabasto de sangre, ¿verdad? Exactamente. Oye, y mucha gente le da miedo. Oye, no, yo tengo miedo. Pues, no sé. Por muchas cosas, ¿no? Por riesgos. Tú estás totalmente inmiscuido y metido en esto. ¿Qué riesgos realmente existen? Los riesgos tal cual al realizar una donación meramente son los mismos que corremos al momento de, por ejemplo, hacernos unos estudios de análisis clínicos. La mayoría de las personas que llegan a sentir molestia al momento de la donación es porque precisamente van nerviosas a la donación. ¿Qué causa esto? Pues que su cuerpo esté un poco tenso y que al momento de que se realiza una punción, digo, al final de cuentas lo único que hacemos son 2 piquetitos. Tú vas a donar sangre y son 2 piquetes. No hay nada más. Es lo único que vamos a hacer. Pero pues como tienen miedo a la sensación de la aguja, lo mayor que puede llegar a pasar es que se desmayen porque se baja un poquito la presión sanguínea, pero digo, de ahí en más no hay como mayor riesgo. Todos los bancos de sangre tienen personal altamente capacitado precisamente para atender este tipo de situaciones. Lo que llega a suceder ahí simplemente se baja un poquito la presión, se estabiliza el paciente, cuestión de 5 o 10 minutos máximo, y de ahí en más no hay ningún otro riesgo. Problemas. Riesgos generales como cualquier otro, pues que nos salga un morete, por ejemplo, al momento del piquetito. Ok. Morete Algún mareíto o algo. Exacto, pero morete que se nos quita en 5 días si acaso. Ok. Digo, y no nos genera ningún otro riesgo, y al contrario, pues vamos a lo mismo, donaste sangre y ayudaste a más personas. Claro. Y bueno, también hay muchos mitos y cuestiones. Ya ves, por ejemplo, hace mucho se decía que no vayan a... Hay muchos mitos. Digo, uno precisamente es eso. Anteriormente sí había mucho como el pensamiento de que tú al donar sangre te ibas a contagiar de algo. En realidad ese riesgo es técnicamente nulo. ¿Por qué razón? Porque todo lo que se utiliza para una donación de sangre es completamente estéril y desechable. Es decir, que si tú donas sangre, todo lo que se utilice contigo está completamente nuevo. Otros mitos, por ejemplo, el más común, no sé si te ha tocado escuchar, es que donas sangre y engordan. Muchas personas antes mencionaban eso de, es que cuando donas sangre te toca engordar. ¿De dónde nace este mito? Precisamente nace porque cuando empezaban los bancos de sangre o cuando no teníamos suficiente conocimiento, donabas sangre y sí hay una recomendación posterior a que te cuides, a que comas bien y a que tomes suficientes líquidos para recuperar obviamente lo que te acabamos de quitar. Pero anteriormente la recomendación era come bien y la gente lo entendía como me voy a comer todo lo que yo quiera. Entonces salían y era de comía todo lo que yo quiera, como. Obviamente generaba el que subiéramos de peso y era como de es que yo doné sangre y por eso subí de peso. Pero no viene de ahí. Precisamente tú donas sangre y en cuestión de un día tú ya vas a tener el mismo volumen de sangre que tenías porque el líquido lo vamos a recuperar rápido. Las células sí tardan un poquito más, pero simplemente con que comamos y ni siquiera tienen que ser comidas tan llenas de grasita. Literalmente comes frijoles, comes espinacas y con eso se te van a elevar las células otra vez a un nivel completamente normal. Estuve leyendo hace un tiempo de que la recuperación de la sangre es rápido, es en 24 horas, ¿no? Del líquido de la sangre, pero los glóbulos rojos tardan un poquito más, ¿no? De 3 a 4 semanas. Sí, los glóbulos rojos tardan más. Tardan porque aparte, pues esos vienen completamente de médula ósea. Entonces, tu médula se estimula al momento que tú realizas una donación porque tienes una baja de células. Entonces, tu cuerpo recibe precisamente este tipo de señales, comienza la médula a producir un poquito más de células, pero sí tardan entre 2 a 3 semanas a que tengas el mismo nivel de sangre, de eritrocitos, hablando pues ya tal cual de los glóbulos rojos. El volumen en realidad sí lo recuperas en un día porque el volumen es tal cual agua. Entonces, al tú mantenerte hidratado, en un día vas a tener, si tú tenías 5 litros de sangre, vas a volver a tener tus 5 litros de sangre en un día.
vas a ver una baja en cuanto a células, pero tampoco es una baja que a ti te genere un riesgo. Por eso es que tenemos los requisitos en los bancos de sangre y dependiendo la altura a la cual esté la ciudad en donde tú vayas a donar sangre, es como los niveles que tenemos que tener. Ok. Aquí en Guadalajara está a 1,650 metros sobre el nivel del mar aproximadamente, de acuerdo precisamente a Secretaría de Salud. Por encima de los 1,500 metros tienen que tener ciertos niveles de hemoglobina y de hematócrito aquí en Guadalajara. Entonces, si tú vas y tienes esos niveles, literalmente yo te voy a quitar una casi nada. Entonces tú vas a salir del banco completamente sano, sin sentirte mal ni nada, y en un día vas a tener otra vez los niveles completamente normales. Interesantísimo el tema, porque digo, independientemente de todos los beneficios y de las cuestiones que estamos platicando, también el hecho de que no sabemos cuándo, ahorita que decías de que no, cuando un pariente es cuando estamos como locos buscando a alguien que vaya a donar. Y no existe esa costumbre, ¿no? O esa cuestión de nosotros ir a donar por gusto, simplemente porque quiero ayudar. Pero los riesgos siempre están, los riesgos siempre están en una enfermedad, una cirugía que de repente que te tengan que hacer, o un accidente, que pues, normalmente los accidentes, son los que más suceden, ¿no? Y son los que ustedes están ahí día con la Exactamente, necesidad. La cuestión precisamente es eso. Muchas personas, y me incluyo, en su momento, también era esta cuestión de no dono hasta que, porque me estoy guardando por si a algún familiar le pasa algo. Obviamente nunca queremos que a algún familiar le pase algo, pero a lo mejor a nuestra familia no le está pasando en ese momento. Pero lo que no pensamos y no vemos es que hay muchas otras familias que están pasando por eso en ese momento. Entonces ellos sí necesitan el apoyo. Malamente hay muchas personas que también se aprovechan de esta situación. Por ejemplo, en México es una práctica ilegal el que tú recibas un pago por donar sangre. Claro. Sí. Entonces, ¿por qué razón? Pues porque al final de cuentas se considera tráfico de órganos. Sí, la sangre es un órgano, entonces el que tú pagues o recibas un pago por eso genera riesgos a la persona que va a recibir esta transfusión, vaya. Entonces hay mucha gente que se aprovecha de esto, porque precisamente entramos en un punto cuando tenemos un familiar enfermo y que necesita sangre, entramos en este punto en el que entramos en desesperación de querer conseguir rápido. Entonces, toda la gente, a veces por miedo, a veces por grupo sanguíneo, porque sabemos que a veces no pasamos por medicamento, porque tome alcoholito, por cualquier cosa. Empezamos a publicar en redes sociales, empezamos a buscar hasta por debajo de las piedras y nos enfrentamos a este caso en el que sí hay gente mala, como en todos lados, que se aprovechan de este tipo de situaciones. Entonces, solamente sí hay que tener como mucho cuidado con... Cuando las sangres son raras, ya ves que hay sangres que son más difíciles, que hay menos población con ese tipo de sangre. ¿Qué pasa ahí en los bancos, a final de cuentas? ¿O tiene que ir gente con ese tipo de sangre? ¿O cómo se maneja eso al respecto? Depende. Lo bueno con la sangre es que existen diferentes tipos de sangre. Dependiendo del tipo que tengas, es el tipo de sangre que puedes recibir. Entonces, hay grupos raros. De los más raros que tenemos son los AB positivo o AB negativo, que son los más raros. Lo bueno de estos grupos es que hay ocasiones en que si no conseguimos sangre de ese tipo, podemos transfundir otro tipo de sangre. Una sangre que sea compatible. ¿Son las universales famosas? Exacto. Bueno, no tanto universales, sino más bien son como compatibles. Por ejemplo, el AB puede recibir técnicamente cualquier tipo de sangre. Tanto el O, el A o el B. Porque su cuerpo no tiene defensas contra los otros tipos de sangre. Hay situaciones en las que no se puede hacer este tipo de prácticas por la enfermedad que a lo mejor está cursando el paciente y que sí necesita sí o sí el tipo de sangre idéntico al de él. Hay dos opciones. Una es precisamente que todos los bancos o la mayoría contamos con un llamado Club de Donadores Altruistas. Es un registro de todos los donadores altruistas que van al banco y con eso nosotros tenemos tanto el nombre del paciente, su contacto ya sea vía correo electrónico, vía número telefónico y su grupo sanguíneo. Entonces podemos nosotros llamarles y
e invitarlos a que vayan a realizar la donación. No podemos obligarlos, simplemente es una invitación. O la tercera opción es que también por parte de Secretaría de Salud, los bancos de sangre tenemos convenios con otros bancos de sangre. Precisamente para en este tipo de situaciones, si yo no tengo, yo me puedo comunicar con este otro banco de sangre y poder hacer un intercambio de sangre. Okay. ¿Sabes qué? Yo tengo sangre O positivo, pero necesito A positivo. Me puedes enviar una, yo te envío una. Entonces hacemos este intercambio, todo queda completamente pues bajo papelería, completamente requisitado y podemos darle precisamente el servicio al paciente. Son de de las prácticas que sí podemos realizar entre bancos de sangre. Ok, oye, ¿cuáles son los más raros, tipos de sangre más raros? De los más raros, el AB negativo es de los principales. Digo, aquí en Jalisco, los grupos más comunes es el A positivo y el O positivo. Digo, de esos, y hablando Jalisco y hablando a nivel México. Okay. Son del grupo que más comúnmente, que el más común tenemos, O positivo y A positivo. Ah, es el más común. El más común, sí. De los menos comunes, eso sí es a nivel mundial, el AB negativo. Ok. Es de los que sí de plano un 1%, 2% de la población tienen ese tipo de sangre. Órale. Sí. Ser difícil con ellos, ¿no? De repente. Conseguir de ese mismo tipo de sangre, sí, es muy complicado. Oye, a mí me pasó una vez que fui al seguro porque alguien estaba necesitando sangre hace un año o algo así y llegué ahí te citan a las 5 de la mañana. Y no sé cómo estuvo que al final estaba yo como el lugar número 4 y al final me movieron como hasta el lugar 30 y pues ya no podía, o sea, no pude donar. Pero me imagino que eso no pasa en todos lados, ¿no? Pero a veces también te decepciona un poquito de ese tipo de situaciones. Sí, es que ahora sí que malamente digo, pues sabemos que tenemos un sistema de salud a nivel nacional que a lo mejor sí le faltan algunas cosas, pero sí es que atienden muchísimos pacientes. O sea, la diferencia de un hospital privado a un hospital público, pues a lo mejor en el privado atendemos 20, 30 donadores por día. Y hay veces que también nuestro horario de atención es mucho más amplio, claro, a diferencia de un hospital público, que en el hospital público pues sí atienden entre 50 a 100 personas por día. Sí. Entonces, si llegan a tener este tipo de situaciones, a veces sí es un poquito tardado el proceso, pero... Y aparte te gritan. Exacto. Te gritan. Pero el proceso tiene que ser, ahora sí que lleva su tiempo. Claro. Porque sí nos tenemos que asegurar al 100% que tu sangre va a ser segura. Digo, tampoco el chiste es estar transfundiendo sangre por transfundir o tener sangre por tener, porque nos vamos a enfrentar a los problemas que hubieron en el país a inicios de los 80s. Digo, a inicios de los 80s precisamente empezaron a haber bancos de sangre un poquito más formales. El problema es que no había una legislación tan estricta. Entonces, ¿qué pasó? En ese entonces sí se podía pagar por sangre. Iban donadores que sabían que no eran candidatos, que tenían prácticas de riesgo. Hablemos ahí de cosas ya un poco más ilícitas. Sí, me imagino. Iban, y ¿qué sucedió? Que en ese entonces muchas personas comenzaron a contagiarse de hepatitis C. Personas que recibieron transfusiones. Sí. Porque obviamente las pruebas no eran tan estrictas, los requisitos no tan estrictos. Y ahorita actualmente la verdad es que tenemos un sistema de banco de sangre que son muy estrictos en esta parte, pero porque sí tenemos que asegurar al 100% que si tú recibes una transfusión, nada te va a pasar. Literalmente te vamos a ayudar a mejorar en lugar de todavía pasarte algo más de lo que tú ya tienes. Oye, y Alberto, ¿por qué varían los diferentes tipos de requisitos de un lugar a otro? En los tatuajes, en que si tomaste un día anterior, todo ese tipo de cosas. Hay requisitos que sí varían más como en unos bancos de sangre a otro, principalmente por el tipo de pruebas que hacemos. De acuerdo a la norma de banco de sangre, nosotros tenemos que hacer principalmente 5 pruebas a tu sangre. Hacemos prueba de VIH, que es de las más comunes, las hepatitis B, hepatitis C, sífilis y Chagas. Entonces, lo malo con este tipo de enfermedades es que si tú te contagias, no va a salir una prueba positiva al siguiente día. Pasa lo mismo que, por ejemplo, lo que pasó con COVID. Si recuerdas, cuando nos enfermábamos de COVID,
tenían que pasar a veces hasta 4, 5 días, una semana para poder salir positivos a una prueba. Así es. Es lo mismo con este tipo de pruebas. Okay. El problema es que el tiempo es mucho más largo. Para que una prueba nos salga positiva, mínimo tiene que pasar entre 3 meses, 4 meses, inclusive a veces hasta 1 año para poder detectar al 100% este tipo de enfermedades. Entonces, dependiendo las pruebas que realicemos, hay distintas pruebas. Hay bancos, como en mi caso, nosotros tenemos un tipo de pruebas que se llaman por quimioluminiscencia. Estas pruebas van a detectar los anticuerpos o ciertas partes de los virus que tú vas a tener en circulación. Si a mí me da una prueba positiva, pues yo voy a decir, ¿sabes qué? Tal persona pues, es portadora o tiene esta infección. Pero yo por este tipo de pruebas tengo que esperar 1 año. Pero hay algunos otros lugares, sobre todo hospitales públicos, que debido a la gran cantidad de gente que tienen otro tipo de pruebas que se llaman pruebas de NAT. Estas pruebas detectan el ADN de los virus o el RNA de los virus. Entonces, como son pruebas mucho más específicas, obviamente mucho más costosas, el tiempo te lo reducen. Entonces, si yo en un hospital privado en donde tengo quimioluminiscencia te pido 1 año, ellos en un hospital público que tienen pruebas NAT te van a pedir 4 meses o 6 meses solamente. Okay. Entonces, si llega a suceder esto que personas van y donan en un hospital público, después van a un privado y se encuentran esta diferencia de requisitos y sí llega a haber molestias. Pero muchas veces pues no es porque nosotros queramos. Claro. Literal, sí. Ahora sí que solamente cumplimos pues lo que Secretaría de Salud nos pide y aseguramos pues al final de cuentas una transfusión segura, que es lo que todos buscamos. Es lo importante, exacto, al final de cuentas. También mucha gente de repente piensa cuando te hacen transfusiones y dices, oye, me están cobrando la sangre. No, bueno, yo sé que no. ¿Por qué es lo que pasa ahí? Lo que pasa... ¿Cómo me cobran la sangre si tú no la cobras el que la va a donar, verdad? Sí, fíjate que eso es sobre todo mucho más común, obviamente, en la parte privada. En la parte pública, pues no vemos eso. No pasa, pues, claro. Es un servicio gratuito. Pero en la parte privada sí llega a pasar. ¿Por qué razón? Porque si yo no te puedo pagar por la sangre. ¿Ok? Eso sí es algo que por ley está completamente prohibido. Pero lo que sí es que yo necesito insumos para poder obtener esa sangre. Digo, no es como que tú llegues y me la pongas en un vasito y ahí yo está, con eso, claro. Tápala y para empezar para poder obtenerla necesito desde los estudios que te hago, necesito las bolsas en donde voy a recolectar la sangre, equipos para poder procesar la sangre, todas las pruebas que te digo que se hacen y pues aparte, al momento de yo transfundirte una sangre, no es como que yo diga, es que tú eres sangre O positivo y te voy a pasar esta bolsita que es O positivo. No, o sea, tengo que hacer pruebas entre la sangre que te voy a pasar y tu sangre para ver que sean compatibles. Estas pruebas también llevan un costo porque utilizo reactivos, utilizo maquinaria. Y aparte, todos los insumos, exacto, más todos los, como dice, a final de cuentas ahí es un hospital privado y pues no es lo mismo, ¿no? Sí. Y en realidad eso es lo que se cobra. O sea, si tú recibes una transfusión, sí vas a recibir ese cobro, pero el cobro es por todos los insumos, reactivos y demás que se necesite para tenerla. Pero en realidad la sangre como tal, pues yo no te la puedo cobrar. Claro. Entonces ahí es donde nos enfrentamos a veces a problemas, porque hay personas que creen que al tú ya pagarla ya no tienes que recuperarla. La donación de sangre, si tú vas a donar sangre, el proceso ya tal cual una vez que ya eres candidato y que ya eres apto, tardas 10 minutos, 12 minutos como máximo con una aguja en tu vena, que ese es el proceso de donación. Después de eso te vamos a mandar a comer y ya posterior tú ya eres libre de hacer tu día completamente normal. En donación de plaquetas no. Donación de plaquetas es un proceso un poco más tardado porque como solamente vas a donar plaquetas, el proceso tarda entre 1 hora a 2 horas, dependiendo del equipo que utilicemos. Pero el proceso es un poquito más tardado porque es una maquinaria que te va a sacar un poquito de sangre, te va a quitar tus plaquetas y después te va a regresar la sangre que ya no va a tener plaquetas. Entonces es un proceso así de te quito, te pongo y tarda entre 1 hora a 2 horas aproximadamente. ¿Y también es bueno que vayamos a donar plaquetas o eso es solamente...? No, claro, es exactamente lo mismo. De hecho, la donación de plaquetas es un poco más complicada. Sí, lo que me estás diciendo, pero entonces también es bueno que exista ahí crear conciencia de donar plaquetas. Sí, claro, al final de cuentas es una donación de todo. O sea, porque sí puede haber tanto alguien que necesite plaquetas como los que necesiten completamente pues sangre normal, porque el problema que nos enfrentamos, por ejemplo, con la donación de plaquetas es el
corto tiempo de vida que tienen. La sangre, como todo, tiene caducidad. Ok. Entonces, si tú donas sangre total, como la tenemos en circulación, yo puedo obtener 3 cosas principales: plasmas, eritrocitos y plaquetas. Ok. Pero cada uno se resguardan en distintas formas. Los eritrocitos se guardan en refrigeración y con refrigeración me duran 42 días. Los plasmas se guardan en congelación a menos 30 grados. Y si los guardamos a menos 30 grados, yo los puedo tener guardados hasta por 3 años. Ok. Pero las plaquetas se guardan a temperatura de entre 22 a 24 grados y solamente me duran 5 días. Ay. Entonces el problema con esas precisamente es eso. Como tienen un corto tiempo de vida útil, Sí. son las que más caducan y por esa razón es que es lo más complicado conseguir. Porque hay veces que, y me ha llegado a pasar en el banco de sangre, que tengo a lo mejor 10, 15 unidades de plaquetas y todas me caducaron y 2 días después ingresa un paciente que necesita transfundir plaquetas. Entonces en ese momento es como de, ya no Sí. tengo. No, está Trato de conseguir, complicadísimo. pero si no, pues donadores altruistas y si no, pues familiares. Ok. Y nos enfrentamos al problema de que tienen que ser candidatos y de repente ya nos tomamos una pastillita, nos tomamos una cervecita y todo eso al final de cuentas nos afecta para el proceso de donación. Órale. Y bueno, ya así como para, pues también animar a la gente, a la raza, digo raza, eso de Monterrey, a la gente, a que vayan y donen. O sea, creo que es lo que platicábamos ahorita de que estamos ahí y tarde o temprano puede que lo necesitemos o alguien de nuestros seres queridos, nuestros amigos o alguien conocido lo requiera y pues creo que es bien importante, ¿no? Que el mensaje de... Sí, claro, digo, ahora sí que yo los invito pues a que vayan a mi banco de sangre, obviamente. Digo, yo ahí nosotros les podemos dar un servicio excelente, pero así como en mi banco lo podemos hacer, también en cualquier otro banco de sangre. Entonces, la verdad es que la donación altruista, que es como se llama este tipo de donaciones, de yo voy a donar sin importar para quién sea, en cualquier banco de sangre es completamente necesaria, porque tanto en el hospital como en este otro hospital, sí o sí van a necesitar algún paciente la transfusión. Entonces, sí es importante que todos tengamos esa conciencia y sobre todo esa cultura de poder donar sangre cada vez que lo necesitemos o que podamos, vaya. Claro. Y como digo, al final de cuentas vas a obtener beneficios de haber ido a donar sangre y vas a ayudar a otras personas. Sí. Entonces, no nos esperemos a que haya una campaña o a que haya una necesidad. Podemos ir simplemente el día que tú te consideres sano. Ese día puedes ir a un banco de sangre y literalmente llegar y simplemente decir quiero donar sangre y ese día te van a tratar súper bien, te van a dar un servicio excelente al banco de sangre que tú vayas y pues vas a tener esa satisfacción de haber ayudado a una persona. Pues muchas gracias por la plática, gracias por informarnos todo esto y esperemos no necesitarlo pronto, pero pues más bien vamos a donar para cuando lo necesitemos estemos protegidos, ¿no? Claro que sí, ahí los esperamos el día que gusten, ahí. Un gusto platicar, doctor. Igualmente, muchísimo gusto. Muchas gracias. A ti. El Hospital Country 2000 presentó